Buen día a todos, 17 de junio, vamos con la clase de planificación de fuerza. Lo que estábamos charlando inicialmente tiene que ver con este detalle de desde dónde tomar una persona en los principios de Tudor-Bompa para lo que es el planteo de los primeros elementos a considerar antes de llegar a una planificación específica, ya sea en pesos libres o en máquinas. Bien, nosotros nos tenemos que asegurar en este recorrido de 5 puntos iniciales es que fundamentalmente tenemos que plantear la disponibilidad de un rango articular, sobre todo tanto en cadera como en hombros, y en lo que respecta a las cargas de ambas estructuras, digamos, porque son en artrosis, tienen amplios movimientos, que no que exista precisamente seguridad, que no haya lo que se llama una descoaptación tanto a nivel de cadera como de hombro, porque así sean micromovimientos va a generar potenciales lesiones. Entonces, la seguridad, con esto que uno empieza a cuantificar a partir de los rangos o ángulos o aperturas o ángulos de movimiento en los distintos planos, recuerden que son en artrosis, que tienen movimientos en los 3 ejes, es fundamental. Fíjense que partimos de un criterio de flexibilidad, donde todavía no existe una sobrecarga en términos de peso, pero sí existe una sobrecarga de tensión porque estamos forzando una articulación quizá a un rango un poco más amplio. Y sobre todo, tenemos que entender que al estar contenida por tendones, que es lo que nosotros hablamos permanentemente en los puntos de inserción, en la sentesis es la unión entre el tendón y el hueso, tenemos que tener en claro precisamente cómo el colágeno tiene que reforzar por la irritación que genera estas microlesiones en los días iniciales de carga, van a generar adaptaciones de tipo de más colágeno para que refuerce ese punto. Entonces digo, la flexibilidad, el refuerzo de las uniones miotendinosas, ¿bien? La estructura de trabajo para tener estabilidad de tronco, o sea, todo lo que es la estructura central entre pelvis y tórax, de anclaje a los miembros para que, como decíamos recién, a su vez esto permita, una cosa es el eje central y otra cosa son los estabilizadores del gesto del miembro, ¿bien? Todo este desarrollo tiene que darme la potestad de tener no solamente un ejercicio técnicamente eficiente, sino un ejercicio seguro para evitar lesiones. Esto generalmente es algo que dependerá del aprendizaje técnico y del recuerdo que pueda tener cada quien con respecto al entrenamiento de la fuerza, y en caso de no tenerlo, es todo un desarrollo de aprendizaje metodológico, didáctico, para que el ejercicio sea seguro. Fíjense que hoy por hoy se ha modificado mucho este concepto en lo que respecta al entrenamiento de toda la estructura de tronco, y que siempre es complementario para lo que es el desarrollo de los gestos más habituales, ya sea arranque, primer tiempo, segundo tiempo, sentadilla, press de banca, etcétera, etcétera. Bien, antecede y hay que asegurarnos que eso esté bien. En lo que respecta finalmente al entrenamiento, en lo personal, más cuando uno habla desde un deporte, tiene que haber una transferencia al gesto técnico, una transferencia a la forma del movimiento que uno quiere aplicar en el deporte. Más no sea, salgamos de los deportes, digamos, de levantamiento olímpico, vayamos a los deportes acíclicos clásicos, uno no está haciendo una sentadilla solamente para replicar la misma, sino que está haciendo una sentadilla para darle o mayor potencia de salto o mayor velocidad en la carrera. Hay determinada cantidad de gestos que son transferibles, ¿bien?, de ejercicios que son transferibles al gesto técnico. Y esto tiene que ver con la sobrecarga que uno finalmente va a plantear en toda la metodología de entrenamiento de fuerza, que tiene que ver con el detalle técnico que uno vaya a mejorar o que esté buscando cambiar. Digo detalle, pero puede ser una cuestión muy sustancial, dependiendo de la calidad de deportista o de sujeto que estemos entrenando. Dicho esto ya lo habíamos hablado en adaptaciones, acá vamos a este punto que para mí es totalmente trascendente. Fíjense lo que buscamos en las primeras semanas de entrenamiento. Mayor dominio técnico, esto de fuerza aplicada tiene que ver con la coordinación inter en primera instancia y después intramuscular por el reclutamiento. Inter tiene que ver con precisamente este punto, que es entrenar los músculos estabilizadores. Cómo vamos haciendo que ese gesto técnicamente, si estuviéramos presencial, lo veríamos muy fácil por los microtemblores que a veces vemos, por la eficiencia del deslizamiento de la barra, lo que fuera, en el momento de la mayor sobrecarga. Bueno, todo eso tiene que ver con la seguridad del gesto y la prolijidad del gesto, que es un detalle a apreciar técnicamente. Pero vuelvo a este punto. Repito, dominio técnico, mejora de la fuerza aplicada y mejora el rendimiento. Es una secuencia que no se puede, digamos, soslayar de ninguna manera.
Y esto de la mayor eficiencia de coactivación agonista-antagonista tiene que ver con lo que hablamos también de los estabilizadores. ¿Bien? No piensen que un músculo se opone al otro, sino que mientras alguien está haciendo un gesto predominantemente concéntrico, habrá otros músculos que pueden estar trabajando de manera isométrica, de anclaje a lo que es el core, y otros que están sosteniendo de manera excéntrica la modificación que puede tener ese ángulo permanente, ya sea en ejercicios secuenciales o en ejercicios de empuje directo, para que la eficiencia del gesto sea la correcta. Parece muy técnico, pero en realidad es saber mirar el tipo de acción que está haciendo nuestro deportista o nuestro sujeto entrenado, para permanentemente estar atento a potenciales desbalances, potenciales lesiones que uno tiene que estar totalmente claro. Y más cuando va a empezar a generar mayor sobrecarga. Yo no puedo sobrecargar si no tengo seguridad que el dominio del elemento sea lo que fuera, y más con funcional, con todas las variables que hay de fuerza, y cuando son movimientos por ahí más balísticos, que implica también un freno de la acción, no solamente por gravedad, tiene que ver con esta seguridad del gesto en sí. Pueden llevar 2 semanas, puede llevar un poco más, pero depende mucho de la percepción que tenga el sujeto y sobre todo el nivel de entrenamiento previo. Dicho sea de paso, fíjense cómo empezamos a hablar de los distintos elementos de coordinación. Todo esto ya lo hemos visto en la parte de adaptación, en lo que sí quiero recordar que siempre tenemos un componente que tiene que ver con los reflejos. Y el órgano tendinoso de Golgi, recuerden que genera, cuando hay tensiones sostenidas, un proceso de inhibición autógena. Esto hay que tenerlo en claro, sobre todo para ver la fatiga generada, o la eficiencia, o el impacto que tuvo nuestra sesión de entrenamiento, ¿bien? Para tomar una referencia de cuánto tiempo tenemos que dar de pausa, cómo tenemos que recuperar. No solamente es una cuestión de recuperación por los 2 minutos de recuperación de fosfocreatina, que generalmente supera, en este caso, el 90%, sino también en gestos explosivos, en gestos de alto reclutamiento de unidades motoras, de alta carga, sino también la inhibición autógena, que es un reflejo que no tiene que ver con lo bioenergético, sí tiene que ver con la propia inhibición neural sobre la contracción muscular. Son 2 elementos a respetar que coinciden en estos minutos de recuperación. Entonces, eso ya es específico de cada deportista, del impacto de la carga y de cómo tener. Lo quiero remarcar para que quede claro que son elementos a considerar en la recuperación entre serie y serie. Vamos a llegar al punto que, a ver, dejo de compartir un cachito, quiero ir al de planificación, a ver si lo tengo acá. ¿Hasta acá una pregunta? No. A ver si lo tengo acá, compartir. A ver. Este es el mismo, la red yo, estaba en el otro. Dejo de compartir un segundito. Esperen acá, a ver, vamos. Recuerden que nosotros habíamos puesto una situación muy simple, ¿bien? Que tenía que ver con... Que tiene que ver... Estoy compartiendo el mismo. Bueno. No está acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este cuadro donde nosotros partíamos con el porcentaje de fuerza máxima, el MR alcanzado u obtenido, pero que también podíamos hacer apreciaciones conforme repeticiones submáximas, el nivel que alcanzaba, submáximas de peso, cuántas repeticiones podía hacer hasta el fallo? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Sí? ¿Lo tienen presente? ¿No? Sí. Quiero encontrar, porque lo preparé, pero no sé dónde quedó. Acá está. Ahora sí. Disculpe, estaba mezclado con las 2 diapos. Reunión Zoom, compartir pantalla. Acá. Ah, sí. Ahí está. ¿Se ve, chicos? Sí se ve. Sí, profe. Sí. Está medio lenta la compu. Ahí. Esto. Nosotros sabemos que una MR es una y solamente una repetición, que va a ser un gesto lento, ¿bien? Que se intenta una segunda repetición y que no se puede, pero en la medida en que voy bajando un porcentaje de ese peso, o sea, si yo trabajaba con 100 kilos, entre barra y disco en press de pecho, si le bajo 5 kilos estará el 95%, esto es didáctico para que entiendan. Si estuviera trabajando con 50 kilos le bajaría 2,5, ¿bien? Y me permite hacer más de una repetición. Viéndolo al revés, ¿qué digo? Si yo puedo hacer
8 o 9 repeticiones y no más, intento una más y ya es muy difícil por fatiga, por inicio autógena, por lo que fuera, se supone que es un peso próximo al 80%. ¿Quiere decir que tengo que trabajar siempre al fallo? No. Porque acuérdense una de las primeras diapos, que cuando trabajamos tanto fuerza-potencia como fuerza explosiva, en caso de fuerza explosiva lo que no queremos es una caída de velocidad por más que pueda seguir repitiendo el gesto. En caso de fuerza-potencia es una cuestión de empuje y la potencia desarrollada, que también es veloz. ¿Bien? Pero admite un rango menor de velocidad que en lo que es fuerza explosiva. Entonces digo, para ser específico, si puedo hacer 8 o 9 repeticiones y quiero evitar esa caída de velocidad, en ambos casos, con distintos rangos, estaré trabajando entre 4 y 6 repeticiones. Aparte por lo que ya habíamos visto, que dice Verkhoyanski, que tiene que ver con el impacto neuromuscular, que es el objetivo nuestro. Entonces, si bien me permite 8 repeticiones, nuestra serie será entre 4 y 6. Y si tuviera la posibilidad de usar un encoder que me mide velocidad, ajustaría cuán más cerca de 4 o cuán más cerca de 6. Pero digo, que les quede como referencia, como estoy trabajando direcciones de fuerza pura, que es lo que van a ver en la próxima tarea, la tarea 4, voy a trabajar con ese rango de repetición. Lo que sí quiere decir es que, si 8 es lo máximo, yo veo que por ahí, a partir de la sexta repetición, hay una caída de velocidad. Si uno hiciera este testeo y siguiera, ya la séptima repetición sería muchísimo más lenta, la octava absolutamente más lenta, y quizá exista una novena. A partir de acá, con esta referencia, hay que tener en claro también la percepción subjetiva del esfuerzo. Bien, que, a ver si está, no está. El tema de percepción subjetiva del esfuerzo tiene que ver con esto precisamente, con cómo el propio sujeto interpreta si la carga es muy alta, si le costó, si es media o si es baja. Bien, esto se entrena. Y una vez que lo tiene entrenado, que cada cual interpreta subjetivamente qué representa esa carga, y no se hace en un solo día, sino en la sucesión de sesiones, teniendo muy clara la planificación de los valores de carga, también es un elemento totalmente útil. De hecho, es lo que hoy vemos en la mayoría de los espacios de complemento de pesas. Lo que digo es, como mnemotecnia, acuérdense, 8, 80, para arriba cada 5%, resto 2, ¿bien? Para abajo solamente. Entonces me queda 880, 5%, resto 2, paso de 8 a 6, 90%, o sea, 5% más, resto 2, paso a 4, 5% más, 95, resto 2, y ya me queda el 100%. O sea, 8 van a ser 80%, 6, 85, 4, 90, 2, 95. Lógicamente, cuando busco alta carga, estamos hablando de una carga que es sensible, puedo hacer 3, 4 repeticiones, pero acá no puedo hacer 3, 4, acá por ahí haré 1 o 2, máximo quizá una tercera, ya la cuarta y la quinta son limitantes. Y acá quizá es con otro objetivo, y esto es una cuestión de evaluación. Me podrán plantear en su momento, como me han dicho, qué pasa con el trabajo excéntrico, de resistencia, donde los pesos son mayores al 100% de la MR. Bueno, son todas técnicas metodológicas que tienen objetivos diversos. Bien, hay un punto que uno busca sobrecargar, y también recuerden que en el proceso de entrenamiento, conforme mejora la eficiencia técnica, conforme mejora el reclutamiento, nuestro MR se va a ir modificando por eficiencia. Bien, entonces, permanentemente hay que ir ajustando, porque quizá una carga que en 2 semanas estaba en este valor, pongámosle en 50 kilos, después de esas 2 semanas no representa el 85%, representa menos porque se adaptó. ¿Qué es lo que voy a ver? Que puedo sostener la velocidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora quería llegar a este punto para que tengamos claro la terminología que vamos a usar. Esto es de Fernando Naclerio, en su momento publicado, es muy utilizado en la cátedra. Es una forma de objetivar, porque el mayor problema tiene que ver con a qué consideramos explosiva y qué consideramos potencia. Y tiene que ver con la secuencia de velocidad. Sería muy engorroso hablar del encoder, de decir, che, se mide de tal manera, o métodos de captura de video, lo que fuera, pero hablamos de una cuestión de velocidad. Para términos simples, nosotros vamos a manejar con 2 variables. Una es el porcentaje de MR, y hacemos un corte en 30, en 60 y en 90, y decimos, ¿hay aceleración máxima o no? Velocidad o potencia, velocidad máxima desarrollada posible para el gesto. Yo acá, ¿puedo regular? No, porque estoy empujando, sobre todo acá en el MR, empujo con lo que tengo. ¿Es un gesto veloz? No, pero empujo todo lo que puedo. Desarrollo la máxima potencia que puedo, la máxima aceleración que puedo. Ahora, fíjense qué pasa cuando trabajo entre el 60 y el 90%, vamos a poner un punto medio. Estoy trabajando cerca del 75-80%, que me permitiría trabajar, y vuelvo al ejemplo, ¿bien?
en un rango de hasta 8 repeticiones, no es lo mismo trabajar con una velocidad alta, en donde hay un alto consumo de energía y un alto estrés, y que me permite 4 repeticiones, porque estoy buscando sobre todo el desarrollo de potencia que tiene con la velocidad, a trabajar con una velocidad lenta, muy lenta, que incluso entre gesto y gesto me permite algún micro periodo de recuperación. Con lo cual por ahí puede hacer hasta 8 repeticiones y no hay una merma de la velocidad. Pero son dos objetivos de trabajo distintos. ¿Se entiende esto? El mismo peso puede ser, según la aceleración y la velocidad de la cadencia. Cadencia es cómo repito cada ciclo de estiramiento en este caso. Puede ser que nos direccione hacia un trabajo de potencia o puede ser que nos lleve a un trabajo de resistencia. Ni les cuento, por eso dice fuerza, resistencia, peso alto, larga duración. Fuerza, resistencia, peso alto, media duración. Fuerza, resistencia, peso alto, corta duración. Hay un área de resistencia y un área, y acá dice fuerza, resistencia, potencia. Hay un área de potencia. ¿De qué depende esto? De la velocidad de ejecución. De la micro recuperación entre repetición y repetición. ¿Bien? Entonces digo, un deportista generalmente, cuando ya tiene un valor relativamente satisfactorio de fuerza, trabaja en mantener este estímulo. Ahora, si estoy hablando de un chico post-puber, que ya estamos tranquilos de que las centesis no van a doler por una cuestión de crecimiento, que puedo manejar ya los primeros niveles de sobrecarga y que ya tiene un aprendizaje técnico apropiado, ya yo voy a ir permanentemente ganando fuerza, porque hay un pico hormonal que me va desarrollando masa muscular. Entonces cambia la lógica y por ahí apuntaría a trabajos de potencia, ¿bien? No sé si de fuerza-potencia de altísima carga, pero sí de potencia, porque estoy desarrollando también la especificidad de ese tipo de gestos. Entonces, trabajaría resistencia con un chico permanentemente, un chico adolescente, ¿no? Claro, post-puber. Es muy variable. Es muy variable. Entonces digo, para los términos del parcial, cuando hablamos de fuerza-potencia, hablamos entre 60 y 90%, cualquier porcentaje intermedio está bien, y con aceleración máxima. Fuerza explosiva entre 30 y 50%, ¿bien? Y 60%, perdón, con aceleración máxima. Todo lo que es fuerza-resistencia es muy amplio el rango, sobre todo esta zona entre el 70 y el 50%, y que tiene sobre todo una aceleración o una velocidad controlada, no es máxima en todo el recorrido. ¿Se entiende esto? Esto es claro, lo van a ver ahora en la tarea 4 que quiero que planifiquen de esta manera. ¿Bien? Y acá cuando ustedes ven este punto, esta línea punteada, ¿qué pasa? En los ejercicios secuenciales, en el primer y segundo tiempo, en lo que es carga y extensión máxima, hay una cuestión, sobre todo cuando por ahí paso con un peso libre, la barra de la altura de la rodilla a la altura de los hombros, tiene que haber una fase de vuelo. Por eso, esa fase de vuelo, que implica una alta aceleración y una alta velocidad, va a tener alta velocidad de ejecución. Porque si no, no le puedo dar esa inercia para poder cargar. ¿Se entiende lo que digo? En un primer y segundo tiempo. ¿Se entienden? ¿Saben todo lo que es? Sí. Sí. Bien. Entonces, también van a ver que van a preguntar ejercicios de empuje y ejercicios secuenciales en la tarea que les mando ahora. Esto es para que quede clara la definición de qué hablamos de empuje y qué hablamos de secuenciales. ¿Bien? Sentadilla es empuje. Press de banca es empuje. Primer y segundo tiempo es secuencial. ¿Bien? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Entonces, hagamos una secuencia rápida de planificación. Yo estoy trabajando en la semana 6 de un deportista en el periodo ya previo a la competencia, pero que ya pasó la etapa de pretemporada. Bien, y que lo que estoy observando es básicamente una secuencia simple de press de pecho. Y voy a trabajar fuerza-potencia. Bien, elegiré si tengo un testeo de MR, bárbaro, y si no, iré viendo esta secuencia de velocidad. Yo tengo 50 kilos que los mueve muy bien hasta la repetición 4 más o menos, y que después empieza a caer rápidamente. ¿Qué me está marcando? ¿Qué porcentaje aproximado sería un ejercicio simple de empuje? Esos 50 kilos con 4 repeticiones de eficiencia y de velocidad y que empieza a haber una caída.
Y que es el 90% del MR. 90% no. ¿Por qué? Porque 90% puedo hacer 2 o 3 repeticiones. 85. 4. Acá hice 4 de calidad y después cae la velocidad. Si hago 5, cae la velocidad. Voy a estar por debajo de eso. ¿Se ¿Un entiende? 85 puede ser, profe? Claro, ¿O más de entre 80 y 85%. Entonces, ¿qué digo? Vamos a suponer que me permite una quinta repetición que cae un poquito y una sexta que empieza a caer la velocidad. ¿Qué esperaría en la recuperación? ¿Qué tiempo esperaría de recuperación? ¿1 minuto, 2 minutos, 5 minutos? 2 minutos. Mínimo 2 2 minutos. minutos. 2 y medio. ¿Qué pasa si en la segunda serie la cuarta repetición ahora empieza a ser lenta? Y hay que darle más pausa entre series. Bien, o estoy sobredimensionando, en este caso, el valor de, en este caso, de lo que representa ese porcentaje para ese sujeto. Entonces, esto tiene que ver con la planificación. Nosotros una de las cosas que no hablamos, que van a haber 2 solamente preguntas en la tarea 4, que son los principios de entrenamiento. Creo que lo han visto en el teórico claramente. Pero en términos generales, recuerden que siempre hay una especificidad y una individualidad. Especificidad del deporte, de lo que se demanda, y una individualidad que es cada sujeto, pese a estar trabajando lo mismo en un equipo, con un mismo objetivo, tiene su propia realidad. Puedes tener una mayor, digamos, una mayor predisposición por palancas óseas para hacer determinado gesto de una manera más rápida, más eficiente. Entonces, principios de especificidad y de individualidad son los principios básicos para después empezar lo que es la estructura metodológica, que tiene que ver con la temporización o la secuencia durante todo el año o todo el ciclo de planificación, ¿bien? La periodización sería puntualmente, para decirlo prolijamente. Después, el de sobrecarga permanente, ¿bien? Y tenemos una cantidad que tiene que ver, que después van a verlo claro. Y los de consecuencia puede ser la supercompensación, lógicamente, el de neutralidad, que no es eficiente, y este es algo bastante visto, y el de sobreentrenamiento, que genera una fatiga crónica que me hace perder la merma. Esto de principio de entrenamiento lo voy a poner en un anexo para que lo terminen de ver. Recuerden que el jueves que viene nos vamos a volver a ver. ¿Está? Pero digo, en la tarea 4 van a familiarizarse con este esquema. Este esquema quiero que lo tengan bien claro, que está publicado ya, lo mismo que este detalle. Y recuerden, como les había marcado recién, no me quiero, dejo de compartir un cachito, a ver si lo tengo acá. ¿Cómo estoy? Estoy hecho un pavo con estas cosas. ¿Estoy compartiendo algo ahí? No, ¿no? No. Esto de la tecnología cada día... miren, acá está. Recuerden este punto, que son las percepciones del 1 al 10 de fuerza. Algo fácil, algo duro, son los puntos medios, ¿no? ¿Es un 3, es un 6, 7 o es un 9, 10? Lógicamente, esto tiene que ver con lo técnico, con el aprendizaje, con el gesto. Nosotros la intención es trabajar cerca de esta zona. Si esta zona en un momento pasa a ser esta zona, hay que sobrecargar un poquito más. Hay que ajustar. Y otra cosa que no quería dejar pasar, no estoy compartiendo, ¿no? Así estoy compartiendo. Lo que no quería dejar pasar era precisamente esto. Recuerden que tenemos un aspecto que es la carga o la fuerza en sí, la velocidad y la recuperación. Son los 3 componentes permanentes. Fíjense cómo conforme voy desplazándome hacia un determinado sector, priorizando, yo acá digo, es un gesto más de resistencia, con lo cual en términos de carga es bajo, y en términos de velocidad, que sería esto no es una F, es una velocidad, es un gesto predominantemente lento. Más cerca de este punto es más rápido, más cerca de este punto es más alto la carga, y más cerca de este punto es más de larga duración y de mayor resistencia. Entonces, fíjense que los trabajos que tienen que ver más que nada cerca de la velocidad. Esta área representa velocidad en deportes acíclicos, ¿no? Tiene que ver con esta zona de velocidad, de baja resistencia y de alta carga, dependiendo el perfil. Digo, insisto en este punto, cualquier carga que ustedes ejecuten va a tener una referencia de MR, una referencia de aceleración y una referencia de esta cadencia, esta resistencia que me marca el perfil de ese gesto y de esa planificación.
¿Queda claro? Bárbaro, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? Profe, yo le quería preguntar si va a subir el archivo de la clase pasada, el de las zonas de entrenamiento cardiovascular. Ah, se me escapó. Te pido disculpas. Ah, bien. No, porque Los, no los sabía si ya lo anexos. había Sí, 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 subido y no sí. me Les tengo que aparecía. mandar los anexos. Sí, sí, gracias por hacerme acordar. Se me escapó. Buenísimo. Sí, tengo que subir el anexo, el de zonas FC, y tengo que subir también, hay un anexo más, que tiene que ver con la tabla del NAVET. Bien, por las dudas. Bien, no, pero el NAVET está puesto ya en lo que es la parte de evaluación en las primeras diapositivas, así que tengo que subir eso. Chicos, ¿alguna pregunta más? No. Recuerden los chats, recuerden las preguntas. Para mí es más rápido y es inmediato, creo que ustedes lo han notado. Esperen que... Vamos a apagar un cachito. Dejo de compartir. Y... ¿Dónde está? Bueno, acá está grabado.